como todos los temas de la palabra. No puedo decir que uno es más importante que el otro, porque todo es muy importante. Y esto que vamos a hablar hoy se llama cómo meditar en la palabra de Dios. Sabes, es bien importante aprender y saber cómo meditar en la palabra. Todos meditamos, es algo que el hombre tiene. Yo creo que de todos los seres creados somos los únicos que podemos pensar y razonar y meditar. De hecho, la palabra meditar también significa imaginar. Y los seres humanos fuimos creados por Dios para poder imaginarnos las cosas, para poder imaginarnos y ver y poder ver a futuro y poder contemplar un resultado de lo que estamos nosotros creando en nuestra mente. Fíjate, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en los dos, en toda la Biblia, viene como 20 veces la palabra meditar. Y la palabra meditar en la Biblia, en el Antiguo Pacto que fue escrito en hebreo, se usan dos palabras en hebreo para donde viene la palabra meditar. Y una de las palabras en hebreo es hagag o haga, si no pronunciara las H's, pero creo que allá sí pronuncian las H's, H al principio, H al final. Entonces sería hagag o algo así. Y en Génesis 24, verso 23, ahí viene la palabra hagag. Y dice así en el verso 63, 24, 63, si lo ponen por favor. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos, miró, y aquí los camellos que venían. Aquí decía que Isaac salió en la tarde al campo a meditar, y la palabra que se usó en esto fue hagag. Josué 1:8, que es una cita que la hemos escuchado muchas veces, dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Meditarás, hagag, en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También en el Salmo capítulo 1, del verso 1 al 2, Salmos 1, también se usa esta palabra y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí dice, como en Josué 1:8 y en el Salmo 1, que meditemos en esta palabra. Nos exhorta y nos dice, y viene en el Antiguo Testamento 18 veces la palabra meditar, y nos exhorta continuamente a estar meditando en la palabra. ¿Sabes? Tú puedes meditar en diferentes cosas. De hecho, el resultado de tu vida, de lo que tú vas a vivir, de lo que tú vas a experimentar, viene por lo que tú estés meditando. Tú puedes meditar en cosas de este mundo demasiado. De hecho, la misma parte de ti que se usa para preocuparte es la misma parte que se usa para meditar en la palabra. De hecho, preocuparte es una meditación. Es una meditación. Y la palabra preocuparte es antes de ocuparte. O sea, antes de que tú veas un resultado, hagas algo, estás tú ya preocupándote
en pensar, en meditar. Y usamos esa palabra comúnmente para decir cuando estamos con un problema, un conflicto, y estamos preocupados, y entonces estamos pensando y pensando y comenzamos a meditar. ¿Qué si esto? ¿Qué si aquello? ¿Qué si no me salen las cosas como espero? ¿Qué si pasara aquello? Entonces comenzamos a estar suponiendo y estamos meditando y comenzamos a ver todo. Hay veces son por lo regular problemas y los comenzamos a ver de todos los ángulos. Y somos muy buenos para estar viéndolo. ¿Y qué si esto? Y lo vemos por este lado. Y si por acá, ¿cómo será? Y por allá. Entonces estamos meditando equivocadamente porque estamos meditando en preocupación, en cosas que no tiene sentido, que están en incertidumbre y que no son cosas por lo regular positivas para tu vida. Pero la palabra nos enseña que debemos de meditar y ocupar nuestra mente en enfocarnos en la palabra de Dios, en enfocarnos en Dios. Que nuestro enfoque y nuestro pensamiento y comenzar a ver todo de todos los ángulos y de todas las partes, pero de acuerdo a lo bueno, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, a lo que dice su palabra, a conocerlo a Él, a enfocarnos en Dios. Entonces, la palabra agag, en contexto, lo que quiere decir, o lo que quiere decir meditar, quiere decir examinar, porque examinas, comienzas a ver todo desde todos los puntos y lo comienzas a examinar, comienzas a analizar. La palabra meditar, agag, también significa considerar. Y considerar es cuando le tomas importancia a una cosa. Cuando tú ves algo como importante, lo consideras, lo observas. También significa meditar, es estudiar, imaginar. Es bien importante que nosotros usemos nuestra imaginación, por eso la creó el Señor, nada más los seres humanos imaginamos. Entonces, cuando meditamos nosotros tenemos que imaginarnos, bien importante, así como te puedes imaginar cosas y meditar en lo negativo, en cosas malas. Muchas veces a lo que te expones es a lo que vas a meditar. Si tú te expones a malas noticias, a cosas, temor y todo, pues vas a estar meditando en ello. Tu pensamiento, en lugar de meditar en la palabra, que es lo que te exhorta Dios y nos exhorta, vas a estar meditando en cosas negativas, cosas que aún no suceden y no, a lo mejor nunca van a suceder, pero tú estás ahí pensando y estás viendo, ¿y qué si esto? ¿Qué si el otro? ¿Qué si acá? ¿Qué si allá? Por lo regular eso te va a robar tu paz, te va a hacer tomar decisiones equivocadas. Por eso nos exhorta Dios y su palabra a meditar en Él, a enfocarnos en Él. Amén. Meditar también es hablar, expresar. Hay otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento y tiene un significado, un uso diferente de lo que es meditar, y es la palabra ayach, un poquito raro. Y esta palabra se usa y viene también en varias citas, y esta tiene una referencia diferente a la anterior. Esta tiene una referencia cuando dice que meditas cuando hablas contigo mismo, cuando te hablas contigo mismo, cuando hablas en voz alta, cuando oras, cuando declaras, cuando hablas con Dios. Entonces ahí se usa la meditación como un tipo de declaración, de oración, de diálogo, un diálogo contigo mismo que puede ser en voz alta o un diálogo con Dios. Y esa palabra, perdón, ayach, ¿o cómo? Ayach. En Salmos 5, verso 1 dice esa palabra y dice así:
escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y lo busqué en la Biblia en hebreo, la palabra gemir, ahí dice, pon oído, Señor, a mis palabras y considera mi meditación. Y considera, así viene en el hebreo, en el idioma en el cual fue escrito. Considera mi meditación. Aquí en la Reina Valera usaron la palabra mi gemir, porque el gemir en el antiguo pacto era un tipo de oración. También en el antiguo pacto la meditación era como un gemir a Dios. También se usa la palabra rugir, como el de los leones. O también se usa una palabra que no me gusta nada a mí, que es quejarte delante de Dios. Cuando tú hablas y te quejas, gimes y quejas algo que te esté a lo mejor sucediendo en tu vida, que te está a lo mejor haciéndote sentir mal, atormentándote. Entonces la meditación ahí se refiere a también hacerlo como un diálogo donde tú puedes tener un gemir a Dios. Amén. Y en el Salmo 19, verso 14, si sigue sonando lo cambiamos, vamos a darle otra oportunidad. Entonces fíjate lo que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Aquí lo que está diciéndoles, que los dichos de mi boca sean en realidad verdaderos, que lo que yo diga con mi boca no sea una farsa, porque no son solamente simples palabras que yo puedo decir con mi boca, sino que le está diciendo, considera mi meditación, considera lo que está en mi corazón, que esas palabras que nosotros hablamos en realidad sean palabras que vayan de acuerdo con la meditación de nuestro corazón, que sean unas palabras que sean verdaderas, ¿verdad? Cualquier persona puede decir cualquier cosa y soltar palabras, pero una palabra que ha sido meditada en ti, una palabra que ya en tu corazón ya es una realidad, es una verdad, esa palabra tiene un poder. Y le está diciendo ahí el salmista al Señor, le dice, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Amén. Entonces, meditar también es orar, es hablar de nuestro corazón, es que nuestras palabras vayan en realidad impregnadas de la verdad que ya está puesta en nuestro corazón. Esas son las dos palabras que se usan para meditación. Fíjate, la meditación cristiana, lo que nos está diciendo aquí la palabra, que meditemos en este libro, que no sea parte de nuestros ojos este libro, sino que meditemos en él de día y de noche. Y nos dice aquí los beneficios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la meditación, de acuerdo como muchos en el mundo la hemos escuchado, yo antes de ser cristiano escuchaba la meditación y me imaginaba esos que estaban así en flor de loto, con los dedos acá, así, la meditación, no sé, hindú, de los monjes tibetanos, de la nueva era que meditan y tienen sus contemplaciones y todo, y que a gran diferencia de nosotros los cristianos, ellos meditan muchas veces en poner su mente en blanco. Entonces se enfocan y no pensar en nada y entrar en ese trance de calma. Pero eso es muy diferente, es totalmente diferente a la meditación que nos habla la palabra y cómo nos dice Dios que debemos meditar en Él, enfocarnos en Dios, enfocarnos en su palabra. Amén. Muchos oran también y hablan con Dios, no sé qué Dios, y oran y son muy consistentes, como los musulmanes. Los musulmanes dicen que oran 5 veces al día. Pero
también no es la oración que habla. A nosotros los cristianos se nos fue dado el Espíritu de Dios. Y de la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios es por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu de Dios. Por eso mismo nosotros tenemos una diferencia con todas las demás culturas, con todos los demás pensamientos de religiosidad, de religiosos o de filosofías, porque nosotros tienen una esencia verdadera, y es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender, a meditar la palabra. Él es nuestro maestro. Él es el que nos revela a Jesús. Entonces, somos privilegiados por Dios, nosotros sus hijos. Amén. La meditación en Cristo está basada en su palabra. En su palabra. En pensar y meditar cada palabra que está escrito en este libro. Por eso en Josué 1:8, en el versículo 6, Josué 1:6, si lo pones, ahí le estaba dando instrucciones Dios a Josué. Josué iba a ser el que iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que se le prometió a sus padres. Y venía a suplir a Moisés, entonces le tocaba a Josué entrar ahí. Y en el verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente. Le decía el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Él tenía que hacer esa labor, ir y entregar y llevar, introducir al pueblo a la bendición, a ese lugar que Dios había preparado para bendecir a su pueblo. Y luego en el verso 8 continúa, y es donde le dice a Josué: nunca se aparte. En lo que le decía que se esforzara y que fuera valiente, es que le decía: nunca se apartará de tu boca este libro de instrucción, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas eran las instrucciones que Dios le estaba dando a Josué. Él no le estaba dando ninguna estrategia militar, no le estaba diciendo: mira, necesitas hacerle así, necesitas hacerle de esta manera. No le estaba dando ninguna estrategia. Le estaba diciendo: no se aparte de ti, de tus ojos, de tu boca, este libro. No dejes de declarar, no dejes de estar atento a lo que este libro dice. Esta era la estrategia, esto era lo que iba a llevar al éxito y al triunfo, a llevar al pueblo a adquirir esa promesa. El poner y meditar, decía, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Y le dijo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa era la estrategia de Dios. Es la misma estrategia el día de hoy. Lo mismo es hoy. La palabra de Dios es semilla. La palabra de Dios. Por eso dijo el Señor Jesús: así es el reino de Dios, como un hombre que echa semilla en la tierra. La palabra es semilla. Cuando la sembramos, cuando meditamos en la palabra, cuando nos enfocamos en ella, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Sabes que por meditar equivocadamente, porque meditamos y nos preocupamos en cosas que no son la palabra, en cosas que son de este mundo, nos ponemos muchas veces a pensar en las cosas de aquí, cuando debemos de poner nuestra vista en las cosas celestiales? Yo estoy educando todavía día a día, porque esto es práctico. La espiritualidad no es algo místico, la espiritualidad no es algo raro, místico. La espiritualidad es una práctica diaria de hacer también lo que dice la palabra. Por eso dice en Santiago que no seamos tan solo oidores de la palabra, oidores olvidadizos, sino seamos hacedores. Cuando meditamos en la palabra y hacemos lo que dice la palabra, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esa es una
una garantía, es una garantía. Amén. Fíjate, es muy importante que meditemos y estar conscientes de Dios con nosotros. Es algo que en la palabra nos lo repite varias veces, que nos dice el Señor: yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo te tomo de mi mano derecha, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando nosotros meditamos en que Dios es contigo, cuando Dios está contigo, no importa qué tan mal hayas hecho, ni tampoco importa qué tan bien hayas hecho. Él prometió, y es por su gracia que nos justificó, y podemos estar seguros que nunca Él nos deja. Y cuando meditamos en ello y meditamos que Dios es conmigo, si tan solo pasamos más tiempo en analizar Dios es conmigo, sabes, el temor huye. Por eso dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú no tienes paz, comienza a pensar en Dios contigo. Comienza a meditar: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Dios es mi protector. Cuando tú lo meditas, cuando tú lo consideras, que es meditarlo, considerarlo, cuando tú lo hablas con tu boca, cuando tú te lo dices a ti mismo, de manera que tú te escuchas, cuando tú se lo confiesas a Dios y estás actuando de tu corazón con lo que sale de tu boca, y le dices: considera las palabras, Señor, de mi boca de acuerdo a mi corazón, y eso comienza a producir y manifestar el poder de Dios en tu vida. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Necesitamos entonces meditar la palabra, declarar la palabra, hablar la palabra, hablar con Dios, meditarla, verle todos los lados, todas las matices. La palabra de Dios no nos la vamos a acabar. La palabra de Dios está cargada de capa sobre capa de revelación. La meditación es lo que trae la revelación. Cuando tú más meditas y lees una cita y comienzas a meditar en ella y la comienzas a pensar, tú puedes comenzar a ver diferentes maneras esa misma palabra. El Espíritu Santo te comienza a revelar formas diferentes cómo tú puedes aplicar esa palabra en tu vida. El Espíritu Santo te comienza a mostrar cómo esa palabra tú la puedes aplicar también para bendecir a otros. Comienzas a ver todo, y cuando tú crees y dices: ya, esta palabra ya la he leído mucho, ya me la sé, ya la conozco. Mira, no la has conocido, todavía hay capas sobre capas en esa misma palabra de revelación. En Dios, en su multiforme sabiduría, en su grandeza, escondió en esta palabra tesoros que son descubiertos cada vez que nosotros comenzamos a escudriñar la palabra, comenzamos a meditar y escudriñarla. Cuando yo les traigo una palabra y la estoy leyendo y les digo: mira, es que esta palabra dice esto en hebreo, en griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y les digo: este es el significado en el original. Esto es los significados que tienen. Yo lo que estoy haciendo es meditando, llevando esa palabra un poquito más allá en mi entendimiento. Decía un pastor, ya murió, poderoso, famoso, un gran maestro, Kenneth Hagin, decía que meditar la palabra era igual a lo que hacen los rumiantes o las vacas, los borregos, los chivos, que comen, van y pastan y comen el pasto y luego regurgitan, regresan lo que comieron, lo devuelven otra vez, tienen la capacidad para hacerlo y lo vuelven a llevar a masticar, y ahí duran un tiempo y vuelven a masticar y vuelven a suavizar, le aplican la saliva y comienzan a masticarlo bien para poder tragarlo de nuevo y que ese alimento esté tan bien procesado y para que el estómago lo pueda digerir y entonces obtener todo el potencial de los nutrientes
y de todo lo que el alimento, el pasto, lo que comieron les puede proporcionar a ellos. Entonces nosotros, como al leer su palabra y meditar, necesitamos también rumiarla. No nada más decir ya lo leí, sino detente. Ellos se detienen, los animalitos, las vacas, a veces se echan y ahí estás, dices tú, bueno, pues ¿qué traen en la boca? Traerán un chicle, no se les acaba, porque siguen dándole y dándole y dándole. ¿Por qué? Porque están rumiando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, estar rumiando la palabra, estar rumiando, estar pensando, estar meditándola, dándole vueltas. Y eso te va a traer a ti revelación, eso va a hacer que la palabra se implante en tu corazón. Y una vez que esa palabra, y con todo su potencial y sus nutrientes, se implanta en tu corazón, entonces tú comienzas a manifestarlo, comienzas a vivirlo y comienzas entonces a ver el poder de Dios en tu vida en manifestación. Amén. Tenemos que meditar. Dios nos dio esa capacidad de meditar, de imaginar, de estar pensando, de buscarle todas las maneras. No sé si alguna vez te ha tocado que en la madrugada te levantas pensando algo y ahí estás rumiando un problema y le comienzas a ver por aquí, por allá y ahí estás. Y cuando acuerdas ya el diablo ya te trae bien amarrado, que estás piensa y piensa, hasta ya quieres que amanezca para irte a pelear, porque ya estás desesperado, a ver, que amanezca y ahorita arreglamos esto. No te dejes ganchar por el enemigo, ponte a orar en lenguas y echa esos pensamientos fuera, porque en esos pensamientos no está Dios. La preocupación de esa manera, el ocupar tu mente en preocuparte en cosas malas, en cosas negativas, como dice en Filipenses, no me acuerdo qué cita, que en eso pensemos, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es puro, en todo lo que es santo, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensemos. Entonces, si no está ahí eso, no pienses en eso, porque tú tienes que modificar y cambiar la manera en que estás pensando, ponerle un alto y decir, no, yo voy a pensar. Ayer antier me hicieron enojar tantito y cuando estaba así, yo dije, no, pero no debo, porque esto es bendición para mí y yo estoy, entonces hice un ajuste rápido y comencé a declarar lo que dice la palabra y dije, no, esto es bendición, y comencé a bendecir lo que parecía en un momento algo que me quitaba, se convirtió en algo que por la palabra y la meditación y el caminar en decir, esto no me quita, al contrario, esto es bendición. Esto es bendición, es más bienaventurado dar que recibir, dice la palabra. Entonces tenemos que comenzar a meditar y pensar en la palabra y contrarrestar todos esos pensamientos que no se alinean a la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar constantemente nosotros como hijos de Dios atentos y bien cuidadosos en cuidar nuestros pensamientos, porque por eso dice también en la palabra que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y lo que tú comienzas a pensar, lo que tú estás meditando y se establece en tu corazón, tal eres tú, y ese es el resultado. Y esperamos que nosotros como hijos de Dios, el tal eres tú sea bueno, no sea algo que no represente a Cristo, que sea algo bueno. Entonces tenemos que meditar, tenemos que meditar la palabra, amén. Aprender a meditarla. Sabes, dice la palabra que meditar o el pensar en Dios es el hablar con Dios, es como estar en el lugar secreto, es como estar en el lugar con Dios, en el lugar íntimo. Cuando tú meditas la palabra, cuando tú hablas con Dios, cuando hablas la palabra a ti mismo, cuando la meditas, cuando tú permaneces enfocado y pensando en la palabra, ese es el lugar de la morada, el lugar secreto. Fíjate, vamos a leer el Salmo 91. Salmo 91 del 1 a 2. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, no está diciendo el que visita, el que va de vez en cuando. Está diciendo el que habita. Dios quiere que moremos en ese lugar. Dios quiere que tú y yo, como hijos de Dios,
permanezcamos, habitemos, moremos, no nos salgamos de ahí. Esa es la exhortación. Por eso es importante estar meditando, porque ese lugar es ese lugar secreto donde dice Dios: yo no quiero que tú visites, yo quiero que tú habites. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Venía meditando eso. ¿Qué más quieres que morar bajo la sombra del Todopoderoso? Morar bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí está hablando de la confianza. ¿Y sabes quiénes son los que confían en el Señor? Los que meditan en Él, los que ponen su pensamiento establecido en Él, los que moran, los que habitan en el pensamiento en Dios. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice que tú guardarás con completa paz. Aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, Dios quiere que nosotros habitemos ahí, y eso es por medio de la meditación. Por eso la cita que les acabo de leer, que es Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate, la meditación no se trata de leer la Biblia y cubrir 2, 3 capítulos ahorita. Es bueno leer la Biblia, todos necesitamos leer la Biblia, todos necesitamos disciplina y comenzar a leer la Biblia. Si tú no la puedes leer por alguna razón, yo creo que todos la podemos leer, o pídele al Espíritu Santo: dame la habilidad para leer la Biblia. En los teléfonos puedes descargar la Biblia y la puedes poner y escucarla. Te la lee el teléfono por ti. Entonces, la noche acuéstate y escucha la Biblia, léela, escúchala. No hay pretexto. Pero meditar no es nada más leer y leer la Biblia. Meditar no es nada más tener mucho conocimiento, decir es que ya leí la Biblia. No, meditar es detenerte y escudriñar, comenzar a pensar y ver todas las cosas que contiene una palabra, y que dejes que el Espíritu Santo te enseñe, te revele, y que dejes que esa palabra caiga con todos los nutrientes, con todo el potencial que debe de caer en ti, y que esa palabra se haga vida en ti. Entonces, cuando tú la necesitas, tú la tienes, y esa palabra cada vez va a producir vida. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, no se trata de conocimiento intelectual, decir, bueno, es que yo tengo mucha hambre y leo y devoro libros cristianos, y a lo mejor lees muchos libros cristianos y a lo mejor también ves maestros, predicadores en internet, y dices, ya oí esta, ya oí aquella, pero no estás viviendo, no estás experimentando. Tal vez estás lleno de conocimiento, pero no estás viviendo, no estás teniendo el resultado, y eso es porque no has puesto en detenerte y comenzar a meditar, a pensar, a enfocarte en Dios, enfocarte en cada palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. La revelación viene por la meditación de la palabra. No se trata de cuánto sabes, sino cuánto tú sabes que sabes. Cuánto tú sabes que sabes, cuánto se ha hecho vida en ti, cuándo te has parado y dicho, yo creo esta palabra, yo me paro en ella, yo la declaro, produce vida en mí, yo puedo ver el resultado, yo puedo aplicar mi fe. La meditación va a levantar tu nivel de fe,
Porque entre más perseveras en el pensamiento, en su palabra, la fe se levanta. ¿Por qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y cuando tú declaras la palabra, cuando tú meditas y comienzas a decirte a ti mismo la palabra, te acuerdas de esta palabra y la comienzas a decir. Cuando tú comienzas a hablar con Dios, cuando tú comienzas a escudriñar y ver cada palabra, meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 23. Es un salmo muy famoso, muy poderoso. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo, cómo podemos meditar en la palabra. Sabes, a veces me lleva a mí 2 palabras de la Biblia días, hasta 3 días de meditación. A veces me quedo en una palabra un buen tiempo, hasta que yo siento que ya saqué y estoy satisfecho. El Espíritu Santo me muestra y comienzo a meditar. Y dice: Jehová es mi pastor. Jehová. ¿Sabes cuánto tiempo puedes meditar en esa palabra? Simplemente Jehová, el Señor. El Señor es mi pastor. El Todopoderoso. El Shaddai. Si yo me pongo a meditar y busco todos los significados, todas las palabras referentes a Jehová, al Señor, todos los nombres que vienen en la Biblia, Jehová Jireh, Jehová Rafa, y comienzas a ver todas las atributos y todas las cualidades que tiene el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y cuando dices el Señor, Jehová es mi pastor. Wow. Wow, yo me puedo quedar ahí con eso hasta que me duerma 2 horas y no me lo acabo. Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Sabes quién es el pastor? El que me cuida, el que ve por mí, el que me alimenta, el que me cura, el que me sana. Jehová es mi pastor, el Todopoderoso, aquel que no tiene limitantes, el que creó el cielo, la tierra, el que dice que en su mano, con su palabra, sostiene el universo. Es mi pastor, es el que me cuida, es el que ve por mí. Wow. ¿Sabes? Es poderosísimo, porque cuando tú hagas eso realidad en ti, tu fe, tu seguridad, tu paz se va a ir a otro nivel. Tú vas a llegar a un momento donde no necesitas mucho. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow. Y yo nada más pienso y digo la palabra nada. Nada me faltará. Nada es ninguna cosa. Ninguna cosa es ninguna cosa. ¿Qué te falta a ti? Él es tu pastor. El Todopoderoso, el que te ama, es tu pastor. Nada te faltará. Ninguna cosa. Y faltar es ninguna cosa que escasee
ninguna cosa que no tenga. ¿Qué necesitas? Podrías entonces confiar en Él y desarrollar tu fe y descansar y dormirte. Y dormirte ahí, ver la manifestación del poder al siguiente día. Entonces todas las cosas te irán bien. Harás prosperar tu camino, harás prosperar. Y no es con tu fuerza, es con su espíritu, es su palabra. Lo único que hiciste tú es que tú la soltaste y tú la pusiste en tu corazón. Y tus palabras se alinearon de acuerdo a tu corazón y no fueron palabras falsas. Entonces el poder y la manifestación de Dios en tu vida. Y dices al otro día, ¿cómo fue? O vivimos en nuestras fuerzas o vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Para leer un salmo así me llevaría un mes. Hay poder en la meditación, en pensar y enfocarnos en nuestro Dios, en su palabra. Aleluya. Vamos a cantar algo para despedirnos. Medita un poco. Vamos a meditar, iglesia. Cierra tus ojos, levanta tus manos y reconoce. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Aleluya. Pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Vamos, iglesia. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Aleluya, nada nos faltará. Iglesia, somos una iglesia bendecida. Nuestro Dios es grande, Él es fiel.
Aleluya. Aquí voy a estar al frente. Si alguien quiere oración, cualquier cosa, aquí voy a estar. Vete a la casa a meditar, acuéstate y medita en la palabra. Nada más agarra 2, 3 palabras y ponte a meditar en ellas. Busca otras citas y ponte a meditar en ellas. ¿Qué necesitas? Salud, paz, gozo. Para todo hay. Medita y vas a ver la manifestación. Dios te bendice.